Esta cámara fue encontrada en el mismo bosque donde desaparecieron 3 adolescentes. Nadie sabe quién la grabó. Pero quien la ve, no vuelve a ser el mismo. Hoy vas a ver lo que no deberías ver. Y si llegas al final, vas a entender por qué nadie habla de esto. Suscríbete si quieres seguir explorando historias que no deberían contarse. Desde que encontré esa cámara en el bosque, no he vuelto a dormir bien. No fue algo planeado. Solo salí a caminar con mi perro, como siempre. Era un tramo del bosque que conozco bien, pero ese día algo se sentía distinto. No sé si era el silencio, o el aire más denso, o que los árboles parecían diferentes. Pero lo sentí. Como si algo me observara desde antes de entrar. Avanzamos por un sendero que llevaba a una parte más profunda, una zona que normalmente evito. A mitad del camino, mi perro se detuvo en seco. Empezó a gruñir. Pensé que había un animal, pero no vi nada. Fue ahí cuando la vi, una esquina metálica sobresalía de entre la tierra y las hojas. Me agaché y escarbé un poco. Era una cámara de video portátil, de esas viejas, como de principios de los 2000. Estaba sucia, con tierra seca adherida, y tenía algo tallado en la carcasa. Un símbolo que nunca había visto. Un círculo incompleto, atravesado por líneas irregulares, como garabatos hechos con furia. Me pareció raro, pero la guardé. Pensé que alguien la había perdido. Que podía encontrar algo curioso en la grabación. Gran error. Esa noche, después de alimentar al perro y darme una ducha, me senté frente a la computadora y conecté la cámara con un adaptador que tenía guardado. Encendí el visor. Solo había un archivo. Uno solo. Duraba más de 40 minutos. La pantalla se puso negra durante unos segundos. Y entonces empezó a reproducirse. 3 adolescentes, 2 chicos y una chica, caminaban en el bosque. Estaban grabando como si hicieran una especie de investigación. Uno de ellos hablaba a cámara diciendo que había escuchado leyendas sobre el claro sin tiempo, un lugar donde las brújulas fallaban, el cielo parecía congelado, y la gente escuchaba voces de los árboles. Todo parecía una tontería. Se reían, bromeaban, y el chico que sostenía la cámara hacía chistes malos. Pero lo que empezó como una grabación inofensiva cambió al minuto 17. Literalmente. Uno de los chicos giró de golpe y gritó. La cámara se tambaleó. La imagen se volvió borrosa. Se escuchaba algo corriendo entre la maleza, algo rápido. La chica preguntaba quién estaba ahí. Y luego, en un momento de silencio, algo pasó por el fondo. Rápido. Apenas perceptible. Volví a ver ese segundo en cámara lenta. Y ahí estaba, una figura. Blanca, delgada, con los brazos muy largos. No parecía un animal. Y no parecía humano. Era como si estuviera en un fotograma, que no debía estar ahí. En ese punto sentí que algo en mi casa no estaba bien. Como si la temperatura hubiera bajado. Cerré la cámara, cerré el visor, y me fui a dormir. Pero esa noche, no fue normal. Me despertó un sonido extraño. Como si alguien estuviera caminando lentamente en mi pasillo. Me levanté con el corazón latiéndome en el cuello. Abrí la puerta y no vi nada. Pero cuando regresé a mi habitación, la cámara estaba encendida. Y estaba grabando. No podía entenderlo. Yo mismo había cerrado el visor, y la cámara necesitaba presionar físicamente un botón para grabar. No había forma de que se encendiera sola, a menos que alguien la hubiera tocado. Pero estaba solo. Me acerqué con cuidado. La pantalla mostraba mi cama, vacía, y luego, mi silueta entrando en el cuarto. Pero yo no había vuelto a entrar todavía. Me quedé congelado. Esa grabación era en tiempo real,
Lo que mostraba aún no había pasado. La pantalla parpadeó y se apagó. Y justo entonces, detrás de mí, escuché un susurro. No entendí lo que decía. No era un idioma que reconociera, pero tenía ritmo. Como un canto seco, de garganta profunda. Giré de golpe. Nada. Solo la puerta entreabierta y el pasillo en penumbra. Esa noche no dormí. Dejé todas las luces encendidas. Incluso la del baño. Tenía la cámara sobre el escritorio, envuelta en una toalla. Pero cada vez que intentaba cerrar los ojos, escuchaba un clic. El clic del botón de grabar. La mañana siguiente intenté olvidarlo todo. Me dije que estaba sugestionado, que había tenido una pesadilla inducida por ese video tan raro. Fui al trabajo como si nada, pero al volver, la cámara ya no estaba donde la había dejado. Pensé que me estaba volviendo loco. Busqué en todos lados, la cocina, el baño, debajo de la cama. Nada. Empecé a revisar las cámaras de seguridad del edificio, y ahí fue cuando lo vi. En la grabación del vestíbulo, a las 3:33 de la mañana, se ve claramente la puerta de mi apartamento abrirse sola. No hay nadie visible. Nadie entra. Nadie sale. Solo se abre, y luego se cierra. Pero lo peor fue al final del video. Justo antes de cortarse, por un segundo, aparece la figura. La misma figura de la grabación del bosque. Está de pie junto al ascensor, inmóvil, como si supiera que la cámara la estaba mirando. Como si me estuviera mirando a mí. Ya no podía ignorarlo. Fui al bosque. Necesitaba volver al lugar exacto donde la encontré. Tal vez para enterrarla de nuevo. Para deshacer lo que sea que hubiera traído conmigo. Pero cuando llegué, ya no era el mismo bosque. Todo estaba distinto. Como si la naturaleza misma se hubiera deformado en ese punto. Los árboles crecían torcidos, la tierra estaba húmeda aunque no había llovido, y había marcas en la corteza. Las mismas que tenía la cámara. Como garabatos, hechos con furia. Y entonces, escuché un sonido que jamás voy a olvidar, mi propia voz, llamándome desde dentro del bosque. Pero yo no había hablado. Corrí. No me detuve a pensar. Solo corrí en dirección contraria a esa voz, aunque cada paso parecía arrastrarme más adentro, como si el bosque se replegara tras de mí. Las ramas se cerraban, las raíces se elevaban del suelo. El aire era espeso, difícil de respirar. Cada vez que intentaba mirar atrás, algo me lo impedía, el miedo, el instinto, o esa certeza inexplicable de que si lo hacía, perdería la razón. No sé cuánto tiempo corrí. Cuando por fin vi un claro, me lancé hacia él sin pensar. Y fue peor. Ahí estaba, el claro sin tiempo. Todo era estático. El viento no movía las hojas. No había insectos, ni sonido alguno. Ni siquiera mi respiración hacía eco. Me sentí como dentro de una fotografía. Cada segundo se alargaba, distorsionado. Y en el centro del claro, una especie de altar. Era una estructura baja, de piedra húmeda, cubierta por una tela negra deshilachada. Al acercarme, vi algo encima. Otra cámara. Más nueva, más reciente. Encendida. Grabando. Me temblaban las manos mientras la recogía. Revisé el visor, y al abrir los archivos, casi dejo caer el aparato. Había un video. Duraba exactamente lo mismo que el anterior, 43 minutos con 17 segundos. Empezaba con una imagen fija del altar. Como si alguien hubiera dejado la cámara grabando desde hace horas. Y entonces, poco a poco, empezaban a escucharse pasos. Primero lejos. Luego más cerca. Hasta que finalmente, aparezco yo. Yo. Vestido exactamente como estaba ese día. Caminando con cautela.
girando sobre mis pies, tocando los árboles. Lo estaba viendo, pero no lo recordaba. Como si alguien hubiera grabado una versión de mí, de ese momento, que no viví. Y al fondo del video, sin transición, sin aviso, la cámara gira levemente, como si una mano invisible la moviera. La imagen se enfoca entre los árboles. Y ahí estaba ella. La figura blanca. No se movía. Solo observaba. Pero lo peor no era eso. Lo peor es que sonreía. Era una mueca imposible, estirada hasta las orejas, con unos dientes que no deberían existir en ningún ser viviente. Pero no era una sonrisa para mí. Era para la cámara. Como si supiera que la vería. Como si supiera que no podría dejar de mirar. Quise destruirlo todo. La cámara, el altar, cualquier cosa que estuviera relacionada. Pero cuando intenté moverme, algo me sujetó del tobillo. No era una mano. Era una raíz. Viva. Palpitante. Subía por mi pierna con fuerza. Grité, y entonces el bosque respondió. Susurros. Cientos. Todos a la vez. Algunos decían mi nombre. Otros repetían una frase. Vuelve a mirar. No pude evitarlo. A pesar del terror, a pesar de todo lo que mi cuerpo gritaba, volví a mirar. La cámara seguía grabando. Pero la imagen ya no mostraba el altar. Ni el bosque. Ni a mí. Mostraba una habitación. La mía. El ángulo era perfecto, como si alguien hubiera colocado la cámara en la esquina del techo. La cama estaba vacía. La puerta, entornada. Todo estaba exactamente igual, excepto por un detalle. En la grabación, había una figura sentada en el borde de la cama. Tenía mi rostro. Mis ropas. Mis gestos. Pero no era yo. Porque ese yo miraba fijamente a la cámara, sin parpadear, sin moverse. Como si supiera que alguien lo estaba observando desde lejos. Desde este claro. Caí de rodillas. La raíz que me sujetaba se retiró sola, deslizándose de nuevo bajo la tierra. Sentía la cabeza girar, el estómago al borde del colapso. No sabía si estaba viviendo todo eso, o si ya había perdido el control. Porque algo empezó a cambiar dentro de mí. Voces. Dentro de mi mente. Como susurros filtrados por agua sucia. Decían cosas sin sentido al principio. Pero luego se volvieron claras. Más claras de lo que me habría gustado. Tú también grabaste algo. ¿Lo recuerdas? Me llevé las manos a la cabeza. No. No era posible. Yo solo encontré una cámara. Nunca grabé nada. Pero los recuerdos empezaron a filtrarse como grietas en una presa. Un sueño, que no era sueño. Una noche donde desperté sin saber cómo había salido de casa. Las uñas llenas de tierra. Los pies húmedos. Una nota garabateada junto a la cama. Vuelve antes de que se complete el ciclo. Corrí del claro. Me adentré por donde creía haber llegado, pero el bosque ya no seguía las mismas reglas. Los caminos no llevaban a ningún lado. El sol estaba quieto en el cielo, como una lámpara rota. Y entonces lo entendí. Estaba atrapado. No físicamente, sino mentalmente. El bosque había cruzado un umbral. Se había filtrado dentro de mí. Era como un parásito que se alimentaba de percepción, de confusión. Y todo giraba en torno a las grabaciones. Los adolescentes del primer video. Yo. La figura. Todo estaba conectado por un ciclo. Un ritual de observación. No era un ser que cazaba, era un ser que miraba. Y quien lo mirara de vuelta, se convertía en parte del ciclo. Volví a casa esa noche. O al menos, eso creo. Cuando desperté,
Tenía tierra bajo las uñas otra vez. Y una cámara nueva sobre la mesa. Encendida. Grabando. Así que eso hice. Tomé una cámara. No sé de dónde salió, pero estaba ahí. En mi mesa. Intacta. Encendida. Esperando. Grabé. Conté todo lo que había pasado desde el principio. Cada detalle. Cada imagen que aún no puedo borrar de mi mente. Lo dije todo, como si alguien más pudiera escucharlo después. Como si el acto de contarlo pudiera liberarme. Pero mientras hablaba, comencé a sentirlo. La casa se disolvía. No en fuego. No en sombra. En estática. Como una interferencia que avanza por las paredes, deshaciendo las cosas en puntos, en ruido blanco. Primero la lámpara. Luego los muebles. Luego mis manos. Yo también empezaba a volverme parte de la grabación. Y entonces comprendí, esto nunca fue sobre el bosque. Ni sobre espíritus, ni leyendas. Era una entidad que vive en las historias. En los relatos que se graban. En lo que se comparte. Cada vez que alguien ve el video, cada vez que alguien escucha el relato, la entidad encuentra una grieta. Una manera de filtrarse a otro lugar. A otra mente. A otro observador. Porque eso es lo que hace. Observa. Y espera a que tú lo hagas también. Cámara de video. La grabación termina conmigo mirando fijamente a la cámara. Inmóvil. Sonriendo. Ahora tú la has visto. Y aunque no quieras admitirlo, algo se siente distinto, ¿no? Tal vez esta noche escuches un clic. Tal vez sientas que alguien te observa desde el pasillo. Tal vez despiertes y haya una cámara grabando en tu habitación. Y cuando mires el visor, te veas a ti. Pero no moviéndote. No respirando. Solo observando. Como ya lo han hecho todos los demás. Porque el ciclo sigue. Y ahora, te toca a ti. Suscríbete si quieres escuchar más historias como esta. Dale like si te ha estremecido. Y activa la campanita, por si alguna noche necesitas recordar lo que escuchaste aquí. Porque a veces, lo más aterrador no es lo que ves, sino lo que te mira desde el otro lado.